Para continuar con esta segunda jornada, nos acompaña en esta oportunidad la doctora Blanca Sardel Jacob con su conferencia Los procesos de integración diagonal e inclusión y prácticas culturales alternas. Blanca Sardel es doctora en pedagogía, maestra titular a tiempo completo definitivo de UICSE FES Iztacala de la UNAM, coordinadora de posgrado de pedagogía de la FIL UNAM. Ha desarrollado investigaciones a partir del año 1981 en las temáticas de currículum, discapacidad, integración, inclusión educativa, subjetividad y alteridad. Desde el año 98 es presidenta de la Red Internacional de Investigadores y Participantes en Integración Educativa RIE. Ha coordinado las evaluaciones externas del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa desde el año 2004, 5, 6 y 7 de la Subsecretaría de Educación Básica del país México. También tiene participación en la OCDE en el proyecto Modelos Emergentes de Aprendizaje e Innovación CERICEP México del año 2005-2006. Autora y compiladora de libros y artículos varios en revista tanto nacional como internacional. Dejo con ustedes a la doctora Sardel con la conferencia Los procesos de integración diagonal e inclusión y prácticas culturales alternas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se fueron de farra? Confiesen, ese no estuvo muy sospechoso. Si fueron, qué bueno que fueron, ¿verdad? Vale la pena. Agradezco mucho la invitación que me hizo tanto Jimena como Felisa para poder participar en este evento, y estoy realmente muy contenta y el seminario ha resultado y el congreso ha resultado magnífico, y muy especialmente la tarde de ayer salimos muy energetizados con los estudiantes que estuvieron acá por la tarde, que supimos que trabajaron por la mañana para realizarnos preguntas. Entonces ayer nos sentimos, se sintió como toda la energética de la juventud, y iniciaba yo como la plática diciendo que a lo mejor ustedes no saben, pero nosotros sufrimos de vampirismo, ¿no? Es decir, nos alimentamos de la sangre de los jóvenes. Yo creo que la tarea docente en parte se sostiene muchísimo por ese contacto eterno con jóvenes, ¿no? Y por las tareas que uno realiza, que le dan realmente a uno estímulo para la vida. También estoy muy contenta de compartir con colegas, algunos que no conocía y otros que los reencuentro. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí y compartir mis reflexiones a lo largo de algunos años de trabajar en este tema. Les voy a presentar como de entrada los procesos de evaluación en México del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial e Integración Educativa. Me confundo un poco porque todos estos programas tienen que ver con planes que dependen de los gobiernos sexenales del país y con movimientos internacionales, ¿no? Entonces, el contexto es la política sexenal, tan se los digo porque cambió la política sexenal y desapareció el programa.
En México ahorita estamos en un proceso de cambio, ¿verdad? Y hay algo bueno, por lo menos porque a partir del primer año que llevamos nosotros a cabo la evaluación de este programa, identificamos que el problema es un poco lo que acababa de decir Miguel Ángel Aceo un momentito. Si la estructura y el sistema no tiene una política decidida hacia la inclusión, educación especial pica piedra. Y pica y vuelve a picar piedra, como lo hicieron en los procesos de integración e inclusión educativa en México. Entonces, el contexto tiene que ver entonces con, la política sexenal. Vamos a ver aquí. Y acontecimientos internacionales, obviamente, ¿verdad? Porque si la declaración de Salamanca fue en 1994, ya se venía trabajando los procesos de integración. En México se denominó integración, ¿no? Y solo posteriormente parece que llega un cambio del paradigma de inclusión, que decía que era un avance y una evolución sobre el de integración. Pero diríamos, ¿verdad?, que desde 1993 en México, dado el efecto de los cambios internacionales, particularmente de España, ya se modificó el sistema de educación especial en las famosas USAER y los CAM. Las USAER eran unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, que fue el principio de la integración, diríamos. Todos los chicos con discapacidad entrarían a la escuela regular. Pero como todo el sistema estaba basado en educación especial, que en 1970 en México, fíjense, para darles una idea, en 1970 se establece la Dirección General de Educación Especial, que coordina a nivel nacional toda una política en donde el Estado tiene una voluntad de empezar a dar educación a las personas con discapacidad. No quiere decir que no hay esfuerzos previos, hay mucha historia por detrás, pero en 1970 se oficializa y se genera dentro de la estructura de la educación una dirección particular, como era física, educación física, se genera una de educación especial. De 1970 a 1980, en todo el país se construyeron las escuelas de educación especial. Ese fue un hito también a nivel nacional. La confusión que a veces genera es que para avalar paradigmas que vienen, hacen denostaciones del anterior, ¿no? Es decir, el otro se discriminaba, segregaba. La verdad es que en 10 años en todo México hubo la posibilidad, en cualquier lugar de la República, que los chicos con discapacidad tuvieran acceso a la educación. Después viene un cambio, que entren a la regular por el contexto internacional, pero habrá que pensar si realmente fue segregatorio como tal, o pensamos por qué los paradigmas educativos tienen consecuencias tan nefastas. Es decir, inician con una buena intención y los efectos pueden resultar de discriminación. Entonces uno tendría que preguntarse qué pasa con las buenas intenciones, porque ustedes saben que la educación siempre está trabajando por el bien de, porque se está formando la perseverancia de la nación a través de la educación. El capital cultural de la nación se transmite en las generaciones por la educación. Entonces, diríamos, ¿verdad?, que por principio algunos enfoques históricos que más adelante van a ver hacen un cuestionamiento si realmente estamos como en un paradigma de evolución de menos a más, o bien hay algo que reitera en la historia que implica esta obsesión de los humanos por diferenciar a unos de otros, ya que se debe
esta insistencia en diferenciar unos de otros. ¿Quiénes son los unos? ¿Quiénes son esos otros? ¿De qué depende esa diferenciación? Bueno, eso nada más como perspectivas de análisis crítico, ¿verdad?, a los discursos que vamos en evolución. Bueno, los antecedentes son que tenemos primeramente un gobierno neoliberal, decididamente neoliberal en México, ¿no? Y que ahora vuelve el neoliberalismo de una manera feroz. Ya nuestro petróleo, que era nacional, ya está dispuesto a empresas extranjeras, cosa que había sido una revolución importantísima, todo un movimiento nacionalista en México. En fin, estos son antecedentes que son estructurales. Carlos Escliar, una de las críticas que hace al paradigma inclusivo es cómo puede una escuela llevar a cabo un paradigma inclusivo si vivimos en estados neoliberales de ganancia, competencia, éxito, etcétera. ¿Cómo se puede llevar una igualdad desde una estructura que fomenta la desigualdad? Como para apuntar estas situaciones, ¿no? Entonces, entra Vicente, digamos que de 1988 a 1994, entra Salinas de Gortari, en 1994-2000 entra Zedillo, y Zedillo hace una descentralización. Y ya se tiene en el ambiente el modelo de la integración en la educación, y se le da un poco de cuerpo con la vigencia del sexenio de Vicente Fox, que es del 2000 al 2006. Les digo porque las evaluaciones corren por sexenio, porque si se hacen evaluaciones así nada más, se están comparando cosas que quizá no tienen los énfasis necesarios y se pueden dar conclusiones, pero se está hablando quizá de programas que se están generando por sexenio, es decir, por políticas gubernamentales. Entonces, en el 2000 entró Vicente Fox y es del partido opositor y se derrotó al PRI, que era un imposible en México, y el PRI salió de ser el gobernante de 80 años que tenía el país, con ese gobierno. 12 años que fueron 2 sexenios panistas, que no mejoró en lo absoluto, y después es Vicente Fox, luego Felipe Calderón, y finalmente del 13 al 18 está Peña Nieto, que es los antecedentes que les dije. Retornó el PRI un poco por el fracaso de la derecha de llevar a cabo un cambio. Prometieron combatir la corrupción y no se combatió nada. He dicho que Peña Nieto entró y el primer golpe mediático que hizo fue meter a la cárcel a la lideresa, imagínense, del Sindicato Nacional de Educación. Fue mediático, ¿verdad? Pero con Peña Nieto se vienen una serie de reformas, y justamente ahí es donde desaparece el programa de fortalecimiento de la educación especial e integración educativa. Los planes y programas, si bien tienen un contexto internacional, como les decía, también los países están condicionando los programas, ¿sí? Fíjense, les dije 1970, 1980 tuvimos cubierto más o menos, y se fueron generando escuelas de educación especial. Bueno, con Zedillo desapareció la Dirección General de Educación Especial, y la educación especial quedó, digamos, a merced de voluntades de los estados. Y bueno, ¿qué estados tomaron, digamos, una política propia? Muy pocos, porque estaban acostumbrados al centralismo. El gobierno central siempre daba todas las medidas. Bueno, desaparece esa dirección, y entonces el Programa Nacional de Fortalecimiento de Educación Especial e Integración Educativa viene un poco a volver a articular un esfuerzo hacia la integración educativa, y les dije que las USAER son
Quizá esto está pasando también aquí porque ya me lo comentaron. Las escuelas regulares tuvieron que abrirse a la recepción de docentes de educación especial y llegan como en unidades que hacen toda una atención a la escuela regular, pero dependen, digamos, de contratación de educación especial. Esa entrada tensionante en la educación regular de los docentes de básica, que nunca pidieron que llegaran los de educación especial, sino que es una política que se toma, y entran los de educación especial, en principio ni lugar tuvieron. ¿Por qué? Porque las escuelas no estaban planificadas para ello. ¿En dónde estuvieron los de educación especial? En bodegas, trajeron sus escritorios, o sea, se llevaron un buen tiempo primero instalándose, y imagínense el quiebre de la confrontación de alguna manera. Los docentes de básica pensaban que ¿quién los había invitado? Y además, ¿por qué tenían que recibir a niños si toda la formación educativa decía que había educación especial y educación regular? O sea, toda la planta docente está bajo un esquema de formación. Moverles el piso y decirles, vienen los cambios, pues quizá estén viviendo en carne propia los movimientos que todavía tienen secuela, ¿no? Bueno, diríamos, ¿verdad?, que este programa empieza a articular de nuevo, porque desapareció la Dirección General de Educación Especial, una política de integración. Bueno, este programa primero fue proyecto. Cuando mostró su viabilidad, le empezaron a dar presupuesto y cambió de proyecto a programa. Entonces tuvieron el apoyo del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica de México, entre México y España. Aquí arriba tienen al equipo mexicano que gestó la conducción del programa, y los asesores españoles, quienes fueron, ¿verdad?, los que asesoraron y encaminaron el rumbo de dicho programa. Esto es importante porque según a dónde se vayan los, digamos, los profesionales de la educación a hacer maestrías o doctorado, se influencian de un grupo u otro grupo, y entonces traen a su país un poco esa transferencia de conocimientos, porque establecen una transferencia y una relación personal, un reconocimiento de los trabajos, ¿no? O sea, no quiero decir que porque este equipo era el mejor ni mucho, era simplemente por quienes conocían a quienes se le tenía esa relación, ¿no? Muchos de nosotros estamos aquí, por eso también, donde nos conocimos, conocemos los trabajos, y entonces hacemos el intercambio de experiencias. Bueno, el programa, les dije que se había vuelto el eje articulador y reorganiza. ¿Por qué? Porque cubrió un gran vacío. Los estados se quedaron acéfalos y no tenían bien muy claro iniciativas para hacer sus propios programas. Les voy a dar a continuación, ¿verdad?, esta presentación. Miren, todo el informe de las evaluaciones que les voy a dar en página web de la SEP se pueden conseguir. Son evaluaciones de 300, 400 páginas. Entonces yo hago una super síntesis. Primero del programa nacional, que nos lo dieron evaluar por 4 años consecutivos, pero el cuarto cambió el sexenio y cambiaron las cosas y ya no pudimos evaluar como estábamos llevando la evaluación. Del 4, del 5 y del 6 y del 6. Los colores moraditos, azules, es que se desconoce el dato, el amarillo es que está en proceso y el verde son metas logradas. Y abajo, quizá no vean, pero en esta partecita son las 8 metas que tenía el programa nacional. Cada meta tenía de 13 a 20, bueno, cada línea tenía de 13 a 20 metas por alcanzar.
A nosotros como red, les decían hace un momentito que desde el 98 tenemos una red de investigadores, nos encargaron la evaluación del programa a nivel nacional, evaluamos 19 estados de la República, hicimos tanto una evaluación cuantitativa como cualitativa. Yo les muestro ahorita la evaluación cuantitativa, porque creo que les dije, bueno, no les pude haber dicho a todos, ¿verdad? Porque es la primera vez que estoy con todos, pero yo antes de hacer evaluaciones de corte nacional tenía el gran prejuicio de que las autoridades burócratas no hacían nada, se la pasaban requete bien, ganaban mucho, porque es el imaginario que se tiene de las autoridades en México. No sé aquí, pero que viven, ¿también aquí? Bueno, haciendo la evaluación me di cuenta que estaba equivocadísima, que el equipo, no puedo decir de todo el sistema, por lo menos de evaluación del programa, trabajaban como negros, eran poquititos, estaban en condiciones deplorables de contratación, no les pagaban cada 8 meses. Ustedes no tienen idea de las condiciones de trabajo, de contratación que tenía el equipo, pero tenía lo que vemos en las prácticas, un concernimiento y un compromiso por el programa, que arrancó desde el 2002, pero a nosotros nos lo encargaron la evaluación del 2004, que es el de arriba, 2005 y 2006. Y aquí van teniendo cómo las metas las van logrando. Arriba hay mucho azulito, todavía 4 de las 8 líneas no tienen datos porque se están implementando. Sobre todo estas dos son de orden muy organizativo y normativo, o sea, tuvieron que elaborar cómo certificaban a los chicos que pasaban por la educación. O sea, que antes no se les daba certificado de primaria. Entonces tuvieron que armar toda la normatividad que no se tenía en aquel entonces, porque educación especial tenía su propia normatividad, pero entrando a la regular tendría que entrar en los requisitos de la básica. Bueno, tanto lo que fue el marco regulatorio y los lineamientos, por ejemplo la línea 2, esta, si se fijan, miren en dónde quedó al final, muy poco. En el amarillo dijimos que está en proceso. Pues vean cómo se van coloreando las gráficas y vean los verdes. Los verdes son los resultados logrados. Esta no se logró mucho porque ellos intentaban que cada estado tuviera un programa avalado por los gobiernos estatales para evitar justamente lo que pasó. Entra un sexenio y lo hecho, borrón y cuenta nueva, entramos con otra cosa. Por eso no lograron tener el aval de esos programas nacionales. Cada gobierno local tiene que avalar legislativamente y dar aprobado el programa. Bueno, en el 2006 no lo lograron. El resto de las metas lo lograron. Una era actualización docente, los recursos, investigación. Nada más que estos programas se evalúan porque todos tienen que dar cuenta, como decía Miguel Ángel Verdugo, de datos, de evidencia. Porque si no había datos, si no había evidencia, no podía haber evaluaciones objetivas cuantitativas. Entonces tenían indicadores. Decían, ¿cómo medimos actualización? Dando seminarios de actualización y de formación, dando cursos sobre sensibilización. Pues todos lo tomaron. Todos los docentes de todo el país, imagínense, tomaron esos cursos. Por eso está al 100%. Pero la evaluación cualitativa nos decía otra cosa. Bueno, vean el éxito, y era como real porque efectivamente nos mostraban las actas, las firmas de asistencia que habían estado en los cursos los docentes.
Cuando cambia el sexenio con Calderón, con Felipe Calderón, le quitaron el N de nacional y quedó programa de fortalecimiento. Y hubo un gran cambio. Ustedes han de saber por noticias que hay una gran inseguridad en México, se desató mucho el narcotráfico, la inseguridad, y con el sindicato de educación, que a su lideresa la acaban de meter a la cárcel, imagínense por dónde anda la educación en México. Entonces puntuábamos bajísimo en las pruebas internacionales. Entonces el programa de fortalecimiento con Felipe Calderón lo que hizo es acentuar aptitudes sobresalientes dentro del programa de integración. ¿Por qué? Porque se planteaba que también los chicos con talentos tenían derecho a recibir, de acuerdo a sus necesidades, todo un programa de atención. Entonces van a ver. Por lo menos aquí están algunos resultados. En el 2006 ellos dijeron que iban a cubrir no todas las escuelas, pero sí 20,000 escuelas del país. Un 20% del país las iban a volver escuelas, las básicas, las iban a volver integradoras. Lograron 17,616, el 88%, y de esas 17,000, 7,800, o sea, realmente es poco, si están considerando. Estas integradoras querría decir que siguieron el programa, que había equipos de USAER y que dieron resultados acordes al programa. Pero en todas sí se llevó a cabo, entraron las unidades, las USAER y demás. En 2008 la meta indicadora fue 24,700, lograron 23,000 y piquín, y en el 2009, y lo dejamos hasta ahí porque en el 10 empiezan a ver, este programa empieza a sufrir una serie de vicisitudes. Pero vean, esto les quiero dar una muestra del impacto quizá de los programas y de los sexenios. Les acababa de decir del programa de aptitudes sobresalientes. Vean el ejercicio presupuestal. Ahí. En este lo aprobaron, que no quiere decir que es el que van a autorizar. Autorizar es que sueltan el dinero. Cuando entra un plan, dicen, aquí van para tantos, pero finalmente se aprueba esto. Miren cómo se disparó aquí. Vean el presupuesto. ¿Ven cuánto dinero se fue aplicando? Lo notaron, ¿verdad? No me responden. Bueno, fíjense las gráficas. Este es del 2009. En esta gráfica les voy a mostrar el clarito, el azulito clarito. Este es el dinero que se les otorgó de las reglas de operación, es decir, para implementar el programa sobre integración que se venía implementando. Aquí están todos los estados del país. Miren, de la A a la Z, aquí están nuestros estados. Y el azulito chiquito, ese es el presupuesto de las reglas de operación. ¿Cuál es este? ¿Cuál es? El presupuesto de sobresalientes. Para sobresalientes no le dieron a todos los estados, sino que les dieron a algunos según habían participado en el programa de sobresalientes, ¿no? Ahí tienen el 2009 cómo fue. Ahí tienen en el 2010 lo mismo. Y aquí tienen, por ejemplo, la comparación del puro presupuesto de sobresalientes, ¿no? El clarito es del 2008, el 2009 es el azul fuertecito y el verde es el del 2010. Para que Felipe Calderón lo que quiso es meter mucho dinero a sobresaliente, a ver si elevábamos el índice y puntuábamos mejor en las pruebas internacionales, y también como para
para dar unos resultados de su gobierno de que estaba teniendo calidad la educación, de que iba para mejor. Bueno, los datos duros, estas evaluaciones externas son externas, es decir, no son las evaluaciones que hace el propio sistema. Les encargan, o sea, las 3 primeras que les mostré, nos le encargaron a nosotros, que la RIA es una organización de digamos, afianzada en la UNAM. Pero en cuanto terminó el sexenio y cambiaron la matriz de indicadores y cambió la situación de la evaluación y no podíamos hacer la evaluación cualitativa, bajó también el presupuesto, dejamos de realizar la evaluación, la realizaron otros y fue nada más de gabinete. De gabinete eran cifras que llegaban, que aportaba la SEP. Bueno, todos dicen que hay mejora en la gestión, muestran avance paulatino de las propuestas, que todo va bien, ¿no? Que hay consistencia, y cuando más les dicen lo mismo que les fuimos diciendo nosotros a lo largo, que su sistema de datos no daba mucha confiabilidad, que tenían que hacer fichas electrónicas para que fueran muy consistentes los datos. Pero en fin, se veía articulación, coherencia y consistencia de las metas. Solo que nuestras evaluaciones cualitativas nos dijeron otra cosa. Lo que también Miguel Ángel Verdugo les dijo, ¿no? La discriminación, el rechazo. Nosotros fuimos a ver qué tan real era que los chicos que estaban en las escuelas realmente no estaban ni discriminados, si las familias estaban siendo atendidas, qué estaba realmente pasando con los destinatarios del proyecto. Bueno, no hay tal cosa, y además las evaluaciones realizadas a nivel cuantitativa no dan elementos cualitativos, no dan elementos contextuales, no, o sea, se pierde muchísimo, o sea, dan una visión obviamente y son importantes, pero también las cualitativas son muy necesarias porque se disparan. Arduino plantea que es inevitable porque están mirando 2 realidades. Una está a nivel de datos, de bases, y la otra está a nivel de sujetos. Y ahí cambia toda la cosa, ¿no? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo significa la tarea, el encargo? ¿Y qué va a pasar? Bueno, se simplifica. Ahora les voy a decir que después hicimos un seguimiento del 2002 al 2012 en México, que publicamos en un estado de conocimiento en el COMIE, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y ahí dimos cuenta de cómo estaba la investigación. O sea, el otro era la evaluación al programa, pero quisimos ver a nivel nacional qué decía. La investigación es muy pobre. Muy pobre, no tenemos procesos ni afianzamiento ni apoyos para que realicemos investigación en nuestro campo, ¿no? Encontramos 2,000 referencias, pero realmente depuradamente tuvimos que quedarnos con 223, y miren qué encontramos, ¿no? Encontramos que en el ámbito de la investigación, pues ustedes van viendo que la gente va dando cuenta según las normatividades y las políticas que se van generando. Del 2000 encontrábamos mucho más perspectiva médico-rehabilitatoria. En cuanto van pasando los años y entra el paradigma de integración, incrementan las referencias de integración y después incrementan las de inclusión, que es lo último, es el último paradigma que ha llegado. Entonces la investigación está dependiendo absolutamente de políticas, y encontramos muy poca crítica reflexiva de los paradigmas. Encontramos, ¿verdad?, que las investigaciones tienen poca base epistemológica, poca formación de cuestionamiento. Pensamos que la tarea de investigación es la de construir de alguna manera conocimiento, arrojar luces, ¿no? Y no repetir. La mayoría de investigaciones decían,
Evaluamos un programa que quisimos aplicar con discapacidad auditiva, bla, 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 y encontramos sí que el programa facilitó. Es decir, se refieren a investigaciones que afianzan y legitiman los paradigmas, ¿no? Que los promueven, pero muy poca investigación que reflexione sobre el estado de la construcción del conocimiento, los efectos en la práctica. Y también quisimos abordar algo que espero les interese mucho porque esa es mi máxima pasión. Encontramos que hay prácticas culturales que no están necesariamente, aunque algunas sí, ligadas con la educación, pero que nos dan unas propuestas alternas a la investigación y al cuestionamiento de los paradigmas con los que trabajamos a veces en educación. Estas son las perspectivas plurales desde el ámbito de disciplinas sociales, de la filosofía, y representan, según nosotros, una innovación, pero son de prácticas culturales. Hay miradas de la historia y la subjetividad que de alguna manera reflexionan que la historia no es de evolución, que la discapacidad no ha existido siempre, que no es un atributo natural. O sea, hay investigaciones desde las disciplinas sociales que hay que diferenciar ceguera de discapacidad, que la significación de discapacidad es una construcción que se realiza en determinados momentos históricos, y algunos estamos abocados a ver cuándo fue y por qué fue que surge esto de la normalidad, esto de la normalidad, esto de la norma, y por consecuencia discapacidad con sus anteriores referentes, retardo en el desarrollo. Hay aproximaciones, digamos, que están cuestionando un poco la idea de una psicología de desarrollo, y desde algunos filósofos están haciendo abordajes de entender la historia, la infancia desde otro lugar reflexivo, que están dando luces muy interesantes, ¿verdad? Bueno, al fonocentrismo, subversión al fonocentrismo, es decir, hay una dominancia de pensar que el sujeto humano tiene privilegiado el oído y por eso escucha y habla. Que el lenguaje es prioritario, pero entra por el oído por una noción de normalidad. Los sordos, obviamente, en comunidad, la comunidad sorda y el movimiento bilingüista ha cuestionado y ha pedido que no los ubiquen en el ámbito de la discapacidad, que ellos son un grupo cultural, que tienen su propia lengua, que tienen su forma de ser y de vivir, y que entonces eso no es discapacidad, sino que tienen un referente cultural y un sistema de comunicación diferente, legitiman la lengua de señas, que está ligado con estudios antropológicos y lingüísticos. Del movimiento antropológico y lingüístico se erigió y se alimentó el movimiento de los sordos. Entonces, en Colombia tendremos un evento en octubre y va a venir por lo menos de México, diríamos, Boris Friedman. Y Boris Friedman llevó a cabo en México una demanda a la Secretaría de Educación Pública, le demandó al gobierno que no estaba cumpliendo con el derecho institucional de la educación para los sordos y proclamaba la exigencia del bilingüismo en todo México. Perdió la batalla porque el movimiento integracionista le dijo que no, que generar escuelas bilingües era segregar. Entonces pierde la batalla Boris, pero la primera porque siguen insistiendo los sordos, ¿verdad? Bueno, de todas maneras Boris Friedman complejiza mucho porque dice, el sordo no se puede definir porque hay tipos de sordos. Hay sordos de identidad oyente y hay sordos de identidad sorda, de comunidad sorda. Entonces, los sordos no podemos generalizarlo y se abre todo un campo de reflexión y de crítica
Los invitamos, si quieren ir a Colombia, o que revisen en internet los artículos de Boris Friedman para ver la complejidad del abordaje de la cultura sorda cuando está en comunidad. Pero dice, si un niño tiene una identidad oyente, ojo con darle lengua de seña, porque puede venir un quiebre de identidad, porque tiene su marco de referencia y de vida, otro grupo de relación y de vida. Puede que lo invitemos a que lo haga porque tendrá posibilidades de otra lengua. Ahí tienen quienes combaten el fonocentrismo, no solo desde lingüística y antropología, sino también los invito a que entren a internet a Seña y Verbo. Seña y Verbo es un grupo de teatro en México que lo dirige Alberto Lomnitz y está dedicado desde hace varios años, y ahora están por construir un centro cultural de los sordos, ¿verdad? Y tienen una cantidad de obras de teatro que es el mejor combate a pensar que hay discapacidad auditiva. Uno va al teatro y sale convencido que ahí hay una riqueza, que la cultura de los sordos es otra cosa, ¿no? Que no es discapacidad. Además dan talleres en escuela, dan diplomados, o sea, es una actividad desde el teatro que está dando otras posibilidades de abordaje. Ahora paso a la subversión al oculocentrismo. Si se está criticando el fonocentrismo, los fotógrafos ciegos, los escaladores ciegos que hacen montañismo, deporte de montaña extrema, están combatiendo también la visión de discapacidad visual. ¿Por qué? Porque hacen fotografía. Hay todo un autor en México, él no es ciego, pero ha promovido todo lo que lo relacionado a la mirada invisible. Se distingue ver de mirada. La visión puede ser del ojo ocular, pero la mirada es estrictamente el orden del humano. Es decir, el humano no se constituye por percepciones directas con el mundo directamente, sino que media la cultura, media la significación cultural. Y es por la significación cultural que el sujeto representa su mundo, porque si no hay medio cultural, no hay manera de que se geste un ser humano. Porque el principio es, no hay uno sin otro en lo humano. Se descentra la teoría del desarrollo del uno sujeto a que la constitución del uno tiene que ver necesariamente con otro. Un otro con minúscula, un semejante, y un otro con mayúscula, que es lo cultural simbólico, y eso se lo debemos a Lévi-Strauss. Por eso les decía que tenemos referentes de otras disciplinas que nos mueven el tapete tremendamente y empezamos a cuestionar algunos paradigmas. Aquí tienen a Gerardo Nigenda. Los invito a que entren a buscar quién es Gerardo Nigenda. Este es un mexicano oaxaqueño que quedó ciego y finalmente ahorita pues ya falleció lamentablemente de diabetes. Pero diríamos que este hombre no es que se dedicara de hobby, aunque sí empezó por una inquietud de donde él trabajaba y daba clases de braille a los ciegos en un centro cultural de Oaxaca. Había un curso de fotografía y había llegado una fotógrafa muy famosa e implementaba cursos. Y entonces él se interesó y le dijo, oye, ¿tú crees que yo podría fotografiar? Y le dijo ella, aquí está la cámara, inténtalo. Y así empezó, con ella, ¿no? Empezó a hacer fotografía. El de acá es Pedro Miranda, él hace fototextil, ¿no? ¿Qué es eso de fototextil? Les dije que son oaxaqueños y en Oaxaca es un estado lleno de una cultura indígena maravillosa. Entonces los textiles, las artesanías que producen son muy distinguidas, son preciosas, pero hacen mucho textil. Pues lo que hizo Pedro Miranda es construir desde un mito, es un artista plástico.
Él lo que hizo es construir desde un mito que había de la novia loca. ¿Alcanzan a ver a la novia? Se ve, parece como fantasmática, ¿no? Bueno, hace una exposición y tomó diferentes fotos en el escenario de un poblado en donde hubo un terremoto fulminante que mató a la población y la iglesia se derrumbó, y en el momento que estaba la ceremonia, era una ceremonia de matrimonio, se estaban casando unos novios. Entró el terremoto, ahí se murieron todos, y el mito es que la novia sale en la noche a buscar al novio. La Penélope de Serrat, ¿verdad? Esos que se quedan buscando al amor de su vida, ¿no? Entonces, este mito lo reprodujo él en un montaje, se fue a las ruinas donde había sido el terremoto, se construyó todo el escenario, empezó a tomar fotos, ¿verdad? Va con alguien, obviamente, ¿verdad? Empieza a tomar fotografía. Luego las plotea, las hace en unas dimensiones inmensas, las corta, y luego, ¿saben qué hace? Las teje. Teje entre las tiras. Entonces queda un fototextil. Bueno, esta exposición de la novia loca es maravillosa. Estas son fotografías de Nigenda. Vean cómo Nigenda le puso braille a la fotografía. Y acá también se ve el braille. En toda la fotografía él le pone braille porque dice que ahí transmite lo que se emocionó, lo que ese momento le despertó para disparar la cámara. Acá está más de la novia loca. Y cosas que dice Pedro Miranda, me siento como cualquier artista, y para las personas que son fotógrafos ciegos no deberían poner su discapacidad dentro del título profesional. No es extraordinario ser fotógrafo ciego. Quienes lo piensan así deberían reconsiderar que este trabajo se hace en la oscuridad. Entonces yo no le veo lo extraordinario. Era cuando tenía que hacer en cámara oscura, ¿no? ¿Cuál extraordinario? Sí es su manera de estar, ¿no? Finalmente paso a la subversión del logocentrismo, de la cognición. Tiene que ver con una organización como ejemplo que se llama La Pirinola, Asociación Civil. Ellos trabajaron con chicos síndrome Down, empezaron enseñándoles medios porque se empezaron a interesar en cámara. Los chicos solicitaron un apoyo para llevar a cabo un proyecto. Entonces Elías Levin y Lourdes Silva fundan La Pirinola, y acá a la derecha tienen cómo están organizando y emitiendo el programa de radio La Pirinola, ¿sí? Y acá son los productos que realizan de serigrafía. Oye. Hacen lucha libre, ¿verdad? Allá están trabajando en serigrafía, ¿verdad? Y bueno, me parece, ¿verdad?, que es importante que les diga que La Pirinola, Elías Levin documenta esta experiencia en su tesis de doctorado. Y entonces replantea cómo, trabajando con cámara, con medios y demás, poco a poco estos jóvenes fueron asumiendo otra posición en la vida, ¿no? Y que se han colocado de manera muy distinta ante la vida. Todo esto ustedes dicen, ¿para qué y por qué? Pues sí hay prácticas y están en todo el mundo. Es que la investigación yo creo que tiene que empezar a atender qué están haciendo. Patricia Broña entrevistó a 10 parejas con supuesta discapacidad intelectual y mueve el concepto de inteligencia y de cognición. Algunos de ellos casados con hijos, otros nada más viviendo en pareja, otro era como que hacía unas cuentas financieras impresionantes porque hacía cambio de dinero de una cuenta a otra para ir ganando intereses, ¿verdad? Entonces tenemos estudios de alguna manera en donde plantean así lo pone el cuestionamiento, el corsé del concepto de inteligencia. Bueno,
¿A qué me lleva todo esto? Estas son como citas de Bhaskar. ¿Sí? Dice Bhaskar, lo importante es la necesidad de las imágenes, cómo se construyen las representaciones singulares según las diferencias. Eso es lo importante, dice. Es muy importante cómo se construyen las imágenes, no el medio. No necesito el ojo para construir una representación. Y ahí es donde nosotros, y viene la tarea de investigación. ¿Cómo dar cuenta de las representaciones alternas que construyen los ciegos? Porque utilizan tacto con canales multisensoriales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se activa todo ello? Por eso requerimos de investigaciones muy interdisciplinarias. ¿En qué sentido? Psicólogos, neurólogos, educadores, antropólogos, sociólogos, lingüistas, filósofos, por el amor de Dios. Que empecemos a incursionar en la indagación de las formas de representar que tienen las personas que tienen una diferencia y no discapacidad. Porque ellos están indicando, ¿no? Miren, yo construyo las representaciones a través del tacto. Y entonces me llevo a imaginar el mundo, por oigo, el tacto, etcétera. Entonces yo plasmo en mis fotografías lo que es mi representación. Entonces me parece que para nosotros viene un campo inédito de abordaje, empezar a trabajar las formas alternas de representarse el mundo, la vida, el intercambio de las personas que ahora denominamos con discapacidad, pero quizá cuando empecemos a ver, y estoy intentando convencer ya neurólogos y neuropsicólogos de que empecemos a ver con sordos los patrones particulares visuales que tienen, a ver si hay una forma de que opere cerebralmente una concatenación neuronal que nos dé unas especificidades de las formas, los espectros visuales que tienen, porque sí sabemos que ven mucho más, tienen un campo visual muy importante. Entonces, a lo que los invito, ¿verdad? Es a que mantengamos muy vivas estas cosas que nos dicen estos autores ciegos que hacen montañismo. ¿Cuál es su sentido de profundidad? Porque cuando uno los entrevista y hacen cuanta mil cosas, escalan, dicen que se comparan con los de España, pero que son mejores, porque los españoles tienen montañismo, pero llevan a un vidente adelante y ellos traen al vidente atrás, ¿no? Entonces, hay montañismo, o sea, y uno platica con ellos y dice, oye, pero sienten la profundidad. Ay, claro. Bueno, pero ¿cómo es que tienen noción de la profundidad? ¿De a qué altura estás haciendo el deporte? Y tienen la excitación y son unos, pues como los escaladores, no sé si como cualquier deportista que tiene una pasión por. La cuestión es que nosotros teníamos que indagar qué formas de representación tienen de dimensiones espaciales que no son como las que ocupamos en la normalidad. Ahí hay construcción de otros sistemas que tienen que estarse elaborando. Y yo creo que esto es un campo incipiente que hay que empezar a atender. Porque en la medida que veamos que tienen ciertas representaciones, yo me acuerdo que volando en una ocasión iba con una chica de la Kodak hacía años y me decían, no, dices que nosotros en la Kodak, qué barbaridad, ya ni nos ocupamos de entrenar a gente a cámara oscura,
Nosotros seleccionamos a ciegos porque van a hacer la mejor tarea en cuarto oscuro. Son los mejores ejecutores. Pero era todavía cuando se trabajaba en cámara oscura. Pero y también me decía, pero yo sé también que Sabritas contrata a ciegos y a sordos porque tienen una detección de sabor. Y para vender las frituras requieren de distinguir mucho los sabores. Entonces nadie mejor que ellos por sus diferencias. O sea, la única invitación es que intentemos, ¿verdad?, acercarnos al abordaje del estudio de las diferencias. Gracias.